Y muy bien amigos, el día de hoy estamos con un nuevo video sobre Bleach. Mientras esperamos por noticias de la parte 4 del anime, hoy les traigo un video bastante interesante relacionado a los Bankais. Recuerda estar suscrito a este mi nuevo canal, porque aquí subiré toda la información que vaya saliendo sobre Bleach. Esperemos pronto tengamos noticias de la parte 4, y sobre todo la fecha de estreno. Bien, vamos allá. Como ya saben, al final de lo que fue el Cour 2, tuvimos uno de los momentos más inesperados de todo Bleach. Y es que a diferencia del manga, el anime nos mostró por primera vez y de manera exclusiva un Bankai que no teníamos en nuestros registros, me refiero al de Senjumaru. Pero no solo eso, sino que también se nos explicó que la División Zero tenía sus liberaciones selladas debido a su abismal poder, el cual con el simple hecho de activarlos podía hacer temblar los tres mundos. Por lo tanto, una vez que ascendieron al reino espiritual, estos realizaron un ritual de sellado para mantener en ese estado sus Bankais y solo liberarlos en caso de emergencia. Bueno, en este caso, al ser invadidos por el ejército de Yhwach, a la División Zero no les quedó más remedio que sacrificarse para que uno de ellos pudiera activar su Bankai. Y como la situación era un enfrentamiento contra más de un oponente, la mejor opción era el Bankai de Senjumaru debido a su habilidad. Yo creo que aquí todos quedamos con la misma pregunta. ¿Cómo habrían sido el resto de Bankais? En su día hice un video teorizando al respecto, pero como ese se quedó en el canal antiguo, quiero actualizarlo con muchos más detalles, ya que además hablaremos de otro personaje importante que podría estar relacionado al enigma de los Bankais sellados. Así que acomódense porque esto se viene bueno, ¡vamos allá! De momento solo conocemos 2 de los 5 de la División Zero. En el manga ya nos habían revelado las habilidades de Ichibei. Su Zanpakuto Ichimonji es un pincel gigante que puede escribir sellos para reducir las capacidades de sus rivales. Por ejemplo, al salpicar a sus objetivos con la tinta negra, Ichibei es capaz de borrar los nombres de sus enemigos. De igual manera, este puede crear sellos para cambiar la percepción del resto, como cuando ocultó el verdadero palacio del rey. Cabe destacar que Ichibei es amo y señor de toda la oscuridad del mundo. Este puede llenar de negrura todo su entorno para volver a reescribir las cosas. Y es que con esto saltamos al Bankai, que es todo lo contrario. La tinta se torna de color blanco, ya que su función es cambiar el nombre de todo aquello que haya sido alcanzado por la misma. Básicamente, Ichibei escribe un kanji en el cuerpo de su enemigo para que ésta adquiera las propiedades y poderes de la palabra que escribió. Por lo tanto, en resumidas cuentas, su Chikai tiene como habilidad principal borrar nombres, y su Bankai todo lo contrario, reescribir un nuevo nombre. Esta Zanpakuto tiene más habilidades que desglosan del mismo concepto. Lo más probable es que Ichibei tenía algo más por mostrar antes de ser derrotado. Ahora bien, me di cuenta que algunos pensaban que las extremidades gigantes eran parte de la Zanpakuto, pero no. Esto, al igual que el Hado y el Bakudo que utilizó, no tienen nada que ver. En fin, Ichimonji es una de las Zanpakutos más abismales de todo Bleach, por lo tanto era lógico que los Bankais del resto de la División Zero tendrían que estar a la misma altura. Y fue así como Senjumaru finalmente nos revela su poder. Su Bankai se llama Satatsu Karagara Shigarami no Tsuji. Y lo más pintoresco es que al activarlo, los tres mundos son sacudidos con la liberación. Rápidamente toda el área que rodea a Senjumaru se oscurece y un telar gigante se levanta a sus espaldas. Cada uno de sus objetivos entra en una especie de cuarto de tortura, entre comillas, donde son sometidos de una manera específica. Para los que piensan que este es un Bankai ilusorio, la verdad es que no, todo parece ser real. Senjumaru es capaz de manipular el espacio dentro del mismo Bankai, donde incluso puede crear elementos como el fuego o el hielo. La pregunta que yo me hago es: ¿esto fue al azar o fue premonitorio? ¿Qué quiero decir? A lo mejor solo es una referencia que nos quiso dar el anime, pero cada Quincy fue atrapado de la misma manera en la que encontrará su final. Entonces puede que el Bankai de Senjumaru tenga las capacidades de adelantar la muerte específica que tendrás, y este es un método de tortura, o todo sea una premonición. Pero bueno, cuando llegue la tercera temporada veremos de qué manera Uryu se las ingeniará para derrotar a Senjumaru dentro del Bankai. Sin lugar a dudas, la revelación más impactante de todo este segundo cour se la lleva este personaje, Senjumaru. Y les recuerdo que todo lo que vimos fue canon.
Bien amigos, esos son los dos Bankais de la División 0 que conocemos hasta el momento. Por lo tanto, ¿cómo son los Bankais de los otros tres? Aquí vamos a especular un poco con la información que tenemos hasta el momento. Por ejemplo, la primera vez que vi la Jaula de la Vida en el manga, pensaba que ese era el Bankai de Higifune. Y si lo pensamos bien, tenía todo el sentido del mundo, porque la jaula utiliza la energía espiritual para reforzarse. Entonces habría sido mucho más épico que ella dijera Bankai al momento de crearla. Pero como ya vimos, la jaula es simplemente una de sus habilidades externas. Entonces, tomando en cuenta eso y que su Shikai tiene la forma de una cuchara, ¿cómo podría ser su Bankai? No sé, yo me imagino algo parecido al Shikai de Yumichika. Es decir, que Higifune desintegre su Zanpakuto en el suelo para que se formen raíces capaces de absorber la energía espiritual de sus oponentes. Sí o sí su Bankai debe estar relacionado con quitar Reiatsu y bufearse a sí misma. No creo que el Bankai sea convertir a sus oponentes en condimentos. Digo esto al ser una cuchara Tsuchikai. Pero bueno, no olvidemos que cada miembro de la División 0 hizo algo importante para llegar al Palacio del Rey. En el caso de Higifune, esta fue la responsable de crear las almas artificiales. Entonces, una opción también podría ser que su Bankai esté relacionado con eso, pero no lo creo. Por otro lado tenemos a Tenjiro, el cual ya nos mostró su Zanpakuto Ginpika, con la cual combatió contra Yura, y nos mostró que su habilidad se basa en el brillo que genera la hoja de la espada. Seguramente esa es la base de su Chikai. Ahora bien, si tomamos el ejemplo de Higifune, también habíamos pensado en un principio que su Bankai podían ser las aguas termales, pero no. Esto es simplemente una capacidad propia del personaje. Por lo tanto, su Bankai podría estar relacionado con regenerarse o revivir incluso. ¿Qué quiero decir con esto? Que al ser alguien enfocado en la recuperación interna a través de las aguas termales, a lo mejor su Bankai le da un segundo aire dentro del mismo combate, regenerando su cuerpo por completo. Otra opción que se me ocurre es que el Bankai sea ampliar aún más las aguas termales para hundir a sus oponentes en ella, y que la batalla sea bajo el agua. La gracia es que estos tengan un tiempo límite antes de ahogarse. Sería algo simple, pero que se ajusta totalmente a la esencia del personaje. Además sería súper pintoresco ver batallas bajo el agua, ¿no? Así como Toshiro y Rukia son los reyes de las Zanpakutos de hielo, Tenjiro podría ser el rey de la única Zanpakuto de agua. No olvidemos que son muy pocas las espadas elementales en Bleach. Y por último tenemos a Nimaya, probablemente el más difícil para tratar de teorizar sobre su Bankai y al mismo tiempo puede ser el más fácil. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque lo primero que uno puede pensar como el Bankai para este personaje es que al ser el creador de las Zanpakutos, Nimaya tenga el derecho de usar el Bankai que se le ocurra durante el combate. Pero tengamos en cuenta que eso sería demasiado roto, ¿no? Bueno, por otro lado, también recordemos que Tokinada tenía una habilidad parecida con su Chikai, donde podía copiar el de otros. Entonces no sería raro que el mismísimo creador de las Zanpakutos pudiera copiar Bankais también. Pero siento que sería disparar demasiado las escalas de poder del personaje, ¿o no? Otra habilidad que se me ocurre para su Bankai es que Nimaya pudiera crear una nueva Zanpakuto en vivo y en directo durante el combate y darle una habilidad de acorde a la pelea que está llevando a cabo. No sé, como te digo, al ser el creador de estas espadas, el potencial de su Bankai es demasiado grande. Pero eso es como lo más lógico que uno podría pensar, ¿o no? Lo único que sabemos hasta el momento es que su Zanpakuto propia se llama Sayafuchi y tiene un filo tan grande que tiene que guardarla en un recipiente gelatinoso, y se sabe que debido al filo puede cortar sin límites. Bueno, eso con respecto a la División 0. Por ahora solo conocemos 2 de los 5 Bankai de este grupo. Ojalá algún día Tite Kubo nos regale información sobre la liberación de Nimaya, Higifune y Tenjiro. Pero para mí sus Bankais debiesen ser algo similar a lo que mencionamos el día de hoy. Lo que sí sabemos es que estos 5 Shinigamis hicieron cosas que cambiaron la historia de esta raza, lo cual fue mérito para ascender al cargo de guardias del rey espiritual. Por lo tanto, es lógico que sus Bankais estén rotísimos, así como el de Senjumaru, que hizo temblar los 3 mundos, o el de Ichibei, que básicamente reescribe el nombre de todas las cosas. Pero también lo importante es con respecto a que gracias a la adaptación del anime, por fin se les hizo justicia, por fin se justificó el por qué no utilizaron sus Bankais en la pelea contra la Guardia de Elite, porque estos estaban sellados y tenían que sacrificarse para que uno lo pudiera activar. Una justificación extrema, pero necesaria para la historia. Bueno, obviamente si nos referimos a lo que es Senjumaru, Nimaya, Higifune y Tenjiro, ya que Ichibei
sale de esa ecuación. Él es el líder de la División Zero y el primer guardia real del rey. Por lo tanto, no era necesidad que este tuviera sellado su Bankai. Gracias al contenido agregado del anime, donde lo vimos rescatar los restos del rey, entendemos que el monje loco tiene todas las libertades con sus poderes. Bien, pero el asunto no termina solo aquí. Para el final me gustaría enfatizar en otros personajes que tuvieron o pueden tener sus Bankai sellados, porque nos queda comprobado que es un fenómeno real dentro del universo de los Shinigamis. Está de más recalcar que estos 5 personajes no han sido los únicos candidatos a División Zero. Por ejemplo, hace más de 250 años existió un Shinigami en ser el primero en la historia en derrotar a un Bastolorde. Su nombre era Kuryu Yashiki y fue conocido como el séptimo Genpachi. Gracias a esta hazaña se le ofreció ascender al cargo de guardia del rey espiritual, pero él rechazó la oferta por la responsabilidad de la misma. Para que recibiera ese ofrecimiento se sabe que su Bankai estaba al nivel del resto de la división, es decir, ser capaz de destruir aunque sea uno de los 3 mundos. Y a pesar de que nunca fue revelado en las novelas, se sabe que el rango de su liberación es 3 veces más grande que el Seiritei. Se trata de una mandíbula titánica que sale del suelo y puede devorar cualquier cosa dentro del rango. La misma Central 46 le prohibió que lo liberara debido al daño colateral que puede causar. Por lo tanto, imagínense si Kuroyashiki siguiera vivo a día de hoy y se hubiera enfrentado a la guardia de élite de Yhwach. ¿Qué habría pasado? Y bueno, si hablamos de Shinigamis con Bankais misteriosos que nunca han sido revelados, está claro que el número 1 es Aizen. A lo largo de las décadas han existido cientos de teorías al respecto. Entre las más populares tenemos una que incluso nos dice que Aizen nunca tuvo Bankai, y que gracias a Kyoka Suigetsu engañó a Yamamoto para hacerle creer que tenía un Bankai y así poder ocupar el cargo de capitán en el Gotei 13. Como también hay otras teorías que nos dicen que Aizen siempre ha tenido activado su Bankai con una habilidad que oculta la verdadera imagen de la Sociedad de Almas. Pero bueno, siendo más realistas, hay algo que no tenemos que olvidar, el Hoyoku. Aizen es uno con esta partícula, lo cual le da una regeneración casi divina. Entonces, al estar liberado al 100%, podría ser capaz de seguir evolucionando, tal y como vimos en la batalla final contra Ichigo, donde pasó del cuerpo cristalizado a su forma mariposa. Y siguiendo este dato, sabemos que en el juego Brave Soul se presentó una versión de Aizen por el aniversario de los 6 años que dio bastante que hablar. Una armadura muy llamativa parecida a su estado mariposa. ¿Será que esa era la forma final que tenía pensada Tite Kubo para Aizen de no haber sido derrotado por Ichigo? Nunca lo sabremos. Lo cierto es que su Bankai es algo que... no sé... no sabemos si realmente existe o lo mantiene autosellado debido a su complejidad, ya sea manipular la realidad, alterar el cosmos, cambiar la percepción del universo, etcétera, etcétera. Son muchas las opciones y es que esperemos que para el Core 4, en lo que será la pelea final contra el Rey Quincy, Pierrot y Tite Kubo nos den como regalo su tan esperada liberación. Sé que es mucho pedir, pero soñar no cuesta nada. Bien amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final. Recuerda apoyarme con tu like para seguir subiendo más videos de Bleach mientras esperamos el regreso del anime. Ahora es turno de ustedes dejarme todas sus opiniones en la caja de comentarios. ¿Qué otros Bankais consideran peligrosos para estar sellados? La condición es acabar como mínimo con uno de los 3 mundos. Ya saben que aquí en mi nuevo canal los mantendré al día con Bleach. Yo me despido y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.